Bien, dentro de este contractualismo, dentro de esta idea de que la sociedad es algo artificial, como explicamos en el anterior vídeo, que se creó en un momento determinado, por X o por Y, ¿vale? Porque el ser humano vivía en un estado anterior que no era social, un estado salvaje, sin ningún tipo de influencia de los demás, donde solamente sobrevivíamos de forma aislada, donde cada uno buscaba los recursos necesarios para poder sobrevivir. Y luego, como digo, se creó esa sociedad buscando una mejora en la supervivencia humana. Pues en esta idea general que se da, como vimos, en ese siglo XVII finales y siglo XVIII, camino de esa Revolución Francesa, sobre todo importante como hecho histórico en esa época, como os digo, nos vamos a encontrar diferentes autores. Vamos a ver sobre todo los de segundo bachillerato, porque ya sabéis que me interesan mucho desde primero a segundo esos contenidos, ¿vale?, básicos que el año que viene desarrollaremos. Pero para poder entender a Rousseau y a Kant hay que hablar antes de otros autores que están metidos dentro de esa dinámica, dentro de esa historia, ¿no?, que estamos comentando, que el año que viene en segundo bachillerato os volveré a comentar un poco por encima, pero que me interesa sobre todo que os suenen un poco sus ideas, que os suenen determinadas cosas. Que luego muchas veces me decís, no, es el año que viene nos acordamos. Sí, ¿por qué? Porque como voy a usar palabras muy concretas y ejemplos que utilizaré tanto en primero como en segundo, al final se os ilumina, ¿no?, esa mente, ¿no?, y al final os acordáis bien en segundo de bachillerato y lo repasamos, ¿vale? Entonces, el primer autor que nosotros nos vamos a encontrar es Hobbes. Con Hobbes nos vamos a Inglaterra. Hobbes era un asesor del rey, ¿vale? Y entonces es un asesor político importante, con experiencia y demás. Lo que pasa que, bueno, pues él dentro de este experimento, ¿vale?, que hace, este experimento mental, donde nos encontramos, ya os digo, esta creación de la sociedad o esa idea de la creación de la sociedad, en la época de Hobbes, ¿vale?, finales del siglo XVII, pues nos encontramos que Inglaterra está metida en bastantes conflictos bélicos, en diferentes historias, ¿no?, de estas, dentro de Europa, con diferentes rivales. Siempre hay España, ¿no?, como rival. Pues en clase os contaría un poquito la historia, ¿no?, qué pasó, qué acontecimientos bélicos se van a dar y demás, para que lo entendáis bien, pero bueno, tampoco me quiero liar mucho ahora en el vídeo, pero bueno, es una época bastante convulsa. Y entonces él piensa, la sociedad se crea, es buena, como éramos antes, hace, como os digo, este experimento mental. Siempre, ya os digo, es algo mental, es una hipótesis, es decir, no hay nada demostrado, son ideas de estos autores que ellos sacan de su imaginación, ¿vale? Porque nadie estuvo en ese momento y no se sabe lo que pasó. Bueno, pues Hobbes se imagina al hombre en ese estado natural, en ese estado donde no hay una sociedad, es decir, donde no hay una estructura y una jerarquía social, donde no hay nadie que mande, donde no hay nadie que marque leyes, donde uno vive solo de forma aislada, y él piensa que en ese estado el ser humano es egoísta. ¿Por qué? Porque lo único que va a buscar es su propio beneficio, es decir, cada individuo busca su propio beneficio. Busca lo suyo, el sobrevivir. Y eso le pone en guerra perpetua con el resto de seres humanos que existen en ese mismo territorio donde él sobrevive. Es decir, es como los animales. Luchan por comer. Y si hay algo para comer, hay un plato de comida, imaginaros, no van a compartir. Una persona lo que va a hacer es quedarse. Y si tiene que luchar contra la otra persona para apropiarse de ese plato de comida, lo va a hacer. Es decir, no se lo va a dar. Yo aquí en clase muchas veces pongo el caso, ¿no? Es decir, si estuvieseis vosotros en una habitación aislada con otra persona totalmente desconocida y estuvieseis muertos de hambre y os pusiesen un plato de comida en medio que solo da para sobrevivir uno de los dos, ¿qué haríais? ¿No? Porque yo siempre digo en clase, porque todo está muy bonito decir, sí, compartimos, ¿no? Damos la mitad al otro, pero es que entonces nos morimos de hambre los dos. ¿Qué haríais? Y entonces empezáis a hablar un poco y muchas veces lo que decís es, yo, claro, yo si es un desconocido me quedo con la comida y hago lo que sea para quedarme con ello. Claro, ya me decís, claro, si es mi hermano, si es mi hermana, si es mi novio, si es mi amigo. Claro, pero ya estáis metiendo sentimientos sociales. Pero si no existieran esos sentimientos sociales, dice Hobbes, se daría esa lucha. Y sería una lucha perpetua, ¿vale? Y alguno podría pensar, pues entonces en esa lucha ganan los más fuertes. Y Hobbes dice, no, no tiene por qué. Porque el que no es fuerte, esa carencia lo suple con su inteligencia. Entonces, tenemos dos armas muy, muy importantes, la fuerza y la inteligencia. Entonces, al final sería una aniquilación prácticamente del ser humano. Entonces, para que eso no pase, nos dice Hobbes, llega un momento donde los seres humanos, en ese caso, en ese momento histórico, ¿no?, por decirlo de esa manera, se van a dar cuenta de que así no pueden seguir, que tienen que hacer algo para la supervivencia. Y entonces van a crear la sociedad. ¿La sociedad para qué? Para agruparnos y crear
algo que garantice la paz y la tranquilidad de las personas, es decir, algo que nos ordene, nos mande qué es lo que tenemos que hacer, y si alguien hace algo que no debe, entonces se le castigará y se le sancionará, siempre que sea para beneficio de todos. Entonces, pactan, ¿vale? Pactan esa sociedad, crear esa sociedad. Y nos dice Hobbes, y como el hombre es malo por naturaleza, necesitamos un poder suficientemente fuerte que sea capaz de imponer la paz. Por lo tanto, él habla de un poder único, ¿vale? Es decir, alguien que tenga la fuerza para poder imponernos la paz y así de esa manera poder vivir tranquilos, poder vivir bien. Por eso Hobbes va a apoyar lo que es la monarquía absolutista, porque él piensa que se necesita un monarca fuerte, alguien con la iniciativa y la capacidad suficiente para imponer la paz. Tomar las decisiones que tenga que tomar, eso sí, siempre y cuando sean para el beneficio de todos. Cuidado, es decir, él no va a justificar que un rey haga lo que le dé la gana para su propio beneficio, no, para beneficio del pueblo. ¿Vale? Entonces nos van a obligar a ser buenos, nos van a obligar a ser pacíficos. Va a haber leyes que eviten situaciones malas, situaciones negativas. Por eso Hobbes dice que el soberano debe ser como el gran Leviatán. El gran Leviatán era un monstruo bíblico, el cual era el que estaba o que tenía la función de castigar cuando el juicio final, ¿no? De castigar a los pecadores, es decir, mandarles al infierno, ¿no? De tener esa potencia, tener ese poder, ¿no? De castigar al que se portaba mal. Pues el rey igual, es decir, tiene que tener esa capacidad de juzgar y de castigar siempre y cuando, repito, sea para beneficio de todos. Por lo tanto, para Hobbes, el hombre es malo por naturaleza, muy malo, y necesita vivir en una sociedad muy jerarquizada y una sociedad muy controlada para obligarla a ser bueno y así de esa manera tener, ¿vale? una sociedad pacífica, una vida pacífica y una vida buena. Entonces, como veis, ¿vale? Esa es la idea, es decir, de los autores que nos vamos a encontrar ahora, este es el que justifica, pero por el contexto histórico en el que está, como os digo, esa monarquía absolutista. ¿Por qué? Porque luego ya nos encontramos con Locke. Locke también está en Inglaterra, pero es años después. Con Locke ya nos situamos en el siglo XVIII. Y entonces, él esa monarquía absolutista no lo va a ver bien, ¿vale? Ya es cuando en esta época se empieza a ver esa monarquía absolutista que en un principio aparece con la Edad Moderna como una solución a la situación de inestabilidad a la cual había llegado la Edad Media, ¿no? Entonces se busca un poco ya esa monarquía fuerte, ¿vale? Y sobre todo, como os digo, como en muchas guerras, pues alguien capaz de proteger al pueblo, de tener la potencia, la fuerza de proteger al pueblo. Entonces se justifica esa monarquía absolutista por los acontecimientos históricos, pero hay un momento donde esos monarcas absolutistas van a degenerar en su propio interés, ¿no? Y entonces ya los diferentes teóricos políticos que en esta época van a aparecer van a empezar a criticarla. Uno de ellos es Locke, que también es inglés, pero él dice que nosotros, en ese estado natural, se imagina en ese estado natural como somos, pues él dice que en ese estado natural todos nosotros tenemos una serie de derechos válidos, simplemente por ser seres humanos. Derechos naturales, os sonará la palabra iusnaturalismo, tal vez de ciencias sociales, es decir, una serie de derechos naturales que todos tenemos solo por ser seres humanos, solo por tener naturaleza humana. ¿Cuáles son esos derechos? La vida, la libertad y la propiedad. Es decir, todo el mundo tiene derecho a la vida, por lo tanto, en ese estado natural, según Locke, nosotros no atentábamos ni hacemos nada en contra de la vida de los demás porque era un derecho que nosotros tenemos todos. La libertad es un derecho que todos tenemos, por lo tanto, cada persona en ese estado era libre, ¿vale? Y nadie se metía con su libertad. Y la propiedad, obviamente, cada uno tiene que tener, por ejemplo, su cobijo, ¿vale? Su casa, ¿no? Por decirlo de esa manera, y esa es su casa, y los demás que se busquen la suya y que tengan la suya, tienen derecho a tener la suya. Pero lo que no tienen derecho es a quitarme la mía, ¿vale? Entonces son derechos naturales, nos dice Locke, que en ese momento se estaban respetando. ¿Pero qué es lo que pasa? Pues como muchas veces, siempre están los típicos listillos que se intentan aprovechar de los demás. Y entonces esa armonía que en un principio se da, nos dice Locke, va a empezar a ser quebrada porque hay gente que sí que quiere usurpar los derechos de los demás, no y quiere quitárselos a los demás. Entonces aparece la sociedad mediante un acuerdo. ¿Por qué? Porque la sociedad lo que va a hacer es sancionar, ¿vale? Y castigar a todos aquellos que no respeten esos derechos de todos nosotros, ¿vale? Entonces se va a crear una sociedad como grupo para proteger la libertad y la propiedad, ¿vale? Es decir, los derechos naturales que todos tenemos frente a la ambición y el egoísmo que algunos tienen. Es decir, para luchar contra esos pocos que intentan quitarnos nuestros derechos, el ser humano lo que hace es unirse, formar un conjunto para protegerse entre ellos y así, ¿vale? Evitar que 1, 2, 3 intenten aprovecharse de los demás. Entonces la sociedad surge para eso, para proteger estos derechos naturales.
Esa es la idea y así es como debe ser la sociedad. Una sociedad que no garantice estos derechos naturales, vida, libertad y propiedad de sus personas, es una sociedad injusta. Y de ahí va a venir luego las críticas de Rousseau que va a hacer a los movimientos políticos que en aquella época se estaban dando. Por eso él va a hablar de que la sociedad que él vive debe cambiar. Y él propone una monarquía parlamentaria. Es decir, él va a hablar de separación de poderes. ¿Por qué? Porque en la monarquía absolutista el monarca tenía todos los poderes en sus manos y por lo tanto podía hacer lo que le diera la gana porque nadie le controlaba. Él dice que no, que hay que separar esos poderes, ¿vale? Al principio habla sobre todo de dos poderes, ¿vale? Legislativo y ejecutivo, donde el monarca tendrá una función, pero luego el parlamento, es decir, personas elegidas, ¿vale? Personas representativas del pueblo, van a tener el otro poder y así se pueden controlar, es decir, uno hace las leyes y otro las ejecuta. Entonces de esa manera se van a controlar, no va a haber un poder absoluto y así de esa manera se tienen que poner de acuerdo entre ellos para siempre proteger los derechos naturales de las personas. Por lo tanto, la sociedad surge de eso, de intentar proteger lo que es naturalmente nuestro, es decir, esos derechos que todos nosotros debemos tener. ¿Vale? Entonces, estas son las ideas que aparecen en Inglaterra, ya os digo, evolucionan de la defensa de la monarquía absolutista a esa crítica a la misma, ¿vale? Y ya de ahí saltamos a Francia, ¿vale? En Francia hay muchos pensadores importantes, ¿vale? Voltaire, Montesquieu, bueno, supongo que os sonarán también de historia, ¿no? Como los padres ideólogos de la Revolución Francesa. Y nosotros en filosofía siempre nos encontramos a Rousseau, ¿vale? Rousseau va a ser muy importante dentro de la filosofía. ¿Por qué? Porque va a ser un autor político, uno de los autores políticos, ¿vale? Que va a exponer sus ideas y son los que van a movilizar al pueblo en el sentido de Rousseau no sale a la calle en la Revolución Francesa, es más, Rousseau muere unos 10 años antes de la Revolución Francesa. Pero sus ideas, al igual que las ideas de otros autores, calan en la gente y al final esas ideas son las que van a hacer al pueblo salir a la calle, ¿vale? Y provocar esa Revolución Francesa. Entonces es importante, ¿vale? Yo siempre lo digo en clase y cuento muchas cosas de estas, ¿no? Es importante cómo las ideas calan en la gente, es decir, la gente necesitaba un poco, ¿no? Que se les abriera los ojos, un poco que alguien, ¿no? De forma pública denunciara la situación, ¿no? A veces os cuento en clase, ¿no? Luego estamos descontentos con algo, pero nadie dice nada hasta que el primero lo dice. Cuando el primero lo dice ya vamos todos detrás, ¿no? Pero hasta que ese primero no lo dice, nos quedamos callados. Pues esto es eso, ¿no? Como estos autores son los primeros que empiezan a criticar a ese monarca absolutista francés, dicen esto no puede seguir siendo así, la gente se está muriendo de hambre por las calles de París, ¿vale? Y el monarca hace festejos y fiestas y despilfarra todo lo que quiere, ¿vale? Cuando el pueblo ya no lo está pasando muy mal, y entonces denuncian esa situación. Entonces uno de los más críticos va a ser Rousseau, ¿vale? Él, igual que los otros, va a hacer este experimento mental de pensar cómo somos en ese estado natural y va a decir que en ese estado donde no existía la sociedad, el ser humano es bondadoso y feliz. Es decir, el ser humano es bueno por naturaleza, según Rousseau. ¿Por qué? Porque vive tranquilo. Dice, en un estado natural, una persona lo único que hace es buscar los recursos que necesita y consume aquello que necesita, no más, porque no necesita más. Entonces, esas necesidades son muy básicas, ¿vale? Esas necesidades son algo muy mínimo, que se consigue bien y con eso se es feliz. Si el ser humano, en ese momento, cuando come, se siente feliz y no necesita más. Descansa donde quiere, ¿no? Imaginaos el típico salvaje, se levanta, ¿no? Busca comida, consigue esa comida para poder comer ese día y luego ya pues va a un sitio porque le gusta, se baña en el río, da una vuelta por aquí, descansa debajo de un árbol. Es decir, que es una vida muy sencilla en ese sentido, ¿no? Es decir, siempre y cuando encuentre esos recursos, ¿vale? Pero es una vida sencilla y se siente feliz con todo eso. ¿Pero qué es lo que pasa? Que para Rousseau va a aparecer el peor enemigo del ser humano, ¿vale? El peor enemigo del ser humano va a ser la propiedad privada. Y con la aparición de la propiedad privada aparece la sociedad. Es decir, aquello que es de todos, es decir, esa naturaleza que es de todos, esos campos, esos ríos, todo eso que es de todos y que todos lo compartimos y todos lo consumimos, resulta que en un momento determinado hay una serie de personas que se lo apropian, ¿vale? Es decir, yo siempre os pongo un ejemplo en clase de, imaginaos en estado natural, ¿no? Nosotros libremente vamos a un lago a bañarnos porque hace mucho calor y ahí cada uno disfruta del lago, nadie se mete con nadie y todos somos felices, pero llega un momento donde un día nos levantamos, vamos a ese lago y resulta que alguien lo ha vallado, dentro hay un grupo de personas y los demás ya no podemos pasar. Nos han fastidiado, ha aparecido la propiedad privada, es decir, alguien se ha apropiado de eso y nos está excluyendo a los demás de poder utilizarlo, de poder disfrutarlo. Entonces la propiedad privada nace de la envidia y de la codicia, es decir, de que una persona quiere eso, quiere más que el otro, y además, nos dice Rousseau, cada vez que tiene más, a su vez quiere más, es decir, cuanto más. Entonces
Entonces eso es lo que estaba pasando en la Francia de aquel entonces, nos dice Rousseau. ¿Por qué? Porque los nobles, los privilegiados del rey, cada vez iban acumulando más poder, más riquezas. El rey hacía un regalo a uno de sus amigos, por ejemplo, que era entregarle un lote de tierras, y en ese lote de tierras iban los propios campesinos, los cuales no podían decir nada, ¿vale? Entonces, claro, esa propiedad privada cae en manos de unos pocos y cada vez van acumulando más, y eso provoca que los demás se queden sin nada, se queden sin disfrutar eso, ¿vale? Entonces ese es el problema, ¿vale? Esa es la idea, que la sociedad es mala. ¿Por qué? Porque van a hacer de esa propiedad privada, según Rousseau. Hay que cambiarla, nos dice. Hay que destruirla. Habría que volver al estado natural, es lo que él propone, pero eso es muy complicado. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a vivir en sociedad. Por lo tanto, volver a ese estado natural no se puede. Por eso Rousseau propone un nuevo contrato social, es decir, vamos a crear una sociedad nueva, vamos a destruir la anterior y vamos a crear una nueva sociedad, en la cual nosotros vamos a poner en la base un concepto básico, la voluntad general. Es decir, la sociedad debe funcionar según lo que la gente quiere, es decir, lo que la voluntad general manda, lo que todos quieren. ¿Vale? Los gobernantes, que en este caso van a ser representantes del pueblo, elegidos por el pueblo, tienen que recoger lo que la gente desea, lo que la gente necesita para poder hacerlo, para poder llevarlo a cabo, para poder dárselo a todos. Si un gobernante no tiene que mirar por sí mismo, tiene que mirar por los demás. Por eso Rousseau habla de una democracia. Una democracia, cree, obviamente, sería buena en plan Atenas, democracia directa, pero es imposible, es decir, las condiciones geográficas de población que vive la Francia del siglo XVIII es imposible, son millones de habitantes y una extensión enorme, entonces es imposible que todo el mundo se reúna en un sitio en concreto a poder hablar. Por eso aparece esta idea de democracia representativa, es decir, elegimos a los representantes, el pueblo elige a sus representantes, pero estos representantes deben cuidar y deben escuchar esa voluntad general, es decir, lo que el pueblo quiere, lo que la gente quiere, y debe llevarlo a cabo, es decir, una ley debe estar de acuerdo con la voluntad general. ¿Por qué? Porque si no es una ley injusta. Si sacan una ley y la gente no lo quiere, entonces ese gobernante lo está haciendo mal, ¿vale? Y es una sociedad injusta, es un gobernante injusto. Por lo tanto, el representante del pueblo debe acoger bien y debe, sobre todo, plasmar bien lo que es esa voluntad general en esas leyes que él está haciendo, ¿vale? Esa es la idea. Ya el año que viene hablaremos más de todo esto, desarrollaremos todo esto mucho más, porque además es una teoría que os pueden preguntar en selectividad con Rousseau, ¿vale? Y hablaremos un poco de, pues, de las características, de los factores que afectan a todo esto, y os contaré mucho más de todo ello, ¿vale? Pero bueno, con que os quedéis con esta idea, ¿no? Con esta evolución de Rousseau, ¿vale? En su pensamiento, me interesa mucho. Y luego ya para acabar nos encontramos con Kant, ¿vale? Con Kant ya nos vamos a Alemania. Él vive esas ideas ilustradas y esas ideas revolucionarias, pero no las vive de primera mano como Rousseau, es decir, Kant no está en Francia, apenas sale de su ciudad, entonces él lo único que va a hacer es recibir noticias, ¿vale? Escribirse con gente de aquella época importante en este contexto, entonces va a recibir noticias sobre todo secundarias, ¿vale? Pero bueno, él va a vivir también esa idea ilustrada. Y él también nos va a plantear una teoría política que el año que viene ampliaremos mucho más en segundo bachillerato y que también entra en selectividad, pero él va a utilizar pues sus términos. Kant es, ya habéis conocido un poco este curso, el año que viene le conoceréis más, es una persona muy culta y que crea sus propios términos para dar sus propios significados, ¿vale? Entonces él nos dice que por un lado el ser humano es sociable por naturaleza, ¿vale? Es decir, nosotros buscamos la sociedad y tendemos a esa sociedad, es algo que es nuestro lugar, nuestro hábitat y por lo tanto, ¿vale? Vamos a buscar la sociedad para poder desarrollarnos, pero a su vez la sociedad nos va a traer algo malo, ¿vale? ¿Por qué? Porque tendemos al egoísmo y al enfrentamiento entre nosotros. Entonces se da un poco, ¿no? Esas dos caras. Somos sociables por naturaleza y buscamos la sociedad porque nos es buena, nos es provechosa, pero luego también tenemos un lado malo que nos hace estar en competencia entre nosotros dentro de esa sociedad y a veces eso provoca conflictos. Por eso Kant va a acuñar aquí un término importante para el año que viene, que es la insociable sociabilidad humana. Es decir, nosotros por un lado queremos la sociedad, pero por otro lado somos gente insociable y se da un poco, ¿no?, esa lucha de intereses que se va a dar dentro del ser humano, ¿no? Por eso a veces ese equilibrio se rompe y a veces aparecen los conflictos sociales, aparecen los problemas, etcétera, etcétera, ¿vale? Que ya os digo, en segundo bachillerato ya veremos. ¿Qué es lo que propone Kant? Una sociedad nueva, mejor, que ayude a este equilibrio, que ayude a esta sociabilidad como algo positivo, y entonces él va a decir que esa sociedad se debe basar en los principios universales de la razón, es decir, que debemos sacar leyes racionales
leyes buenas, muy pensadas, muy sopesadas, muy meditadas, muy dialogadas, para que así, ¿vale?, la gente se sienta contenta con ese sistema legal y que se sienta contenta con ese sistema político. Que deben respetar sobre todo la autonomía, es decir, que cada uno sea libre, ¿vale?, que pueda elegir y pueda decir, y la participación, es decir, que todas las personas participen, ¿vale? En el que nos explicaré cómo Kant defiende el modelo de la república, donde existe, pues es un gobierno, ¿vale?, pero luego existe un presidente de la república. ¿Por qué república? Porque todos los cargos, son elegidos por el pueblo, es decir, no hay ningún cargo que se quede restringido a una herencia o algo por el estilo, ¿no? Todos son elegidos por el pueblo. Entonces él considera que es el sistema más justo porque todos participan en la elección tanto del primer ministro como del presidente de la república, ¿vale? Y así todos los cargos, como os digo, ¿vale?, van a ser elegidos por esas personas. Entonces él ya habla de todo esto y luego habla también de política incluso internacional, que eso ya hablaremos, el año que viene lo explicaremos. Entonces a mí lo que me interesa hoy es que os queden claros estos 4 autores, sobre todo los 2 últimos. Los otros los 2 primeros son como contexto necesario para entender estos 2 últimos autores. ¿Por qué? Porque el año que viene los vamos a ver, ¿vale? Entonces, importante porque aparte es teoría de selectividad.